No creo ser el único al que le suceda que leyendo determinados ensayos filosóficos sienta como aquello está como encapsulado en su tiempo y es completamente presa de él. Yo creo que esto es un sentimiento común por cómo estudiamos la historia de la filosofía a partir de Hegel. Y con la ciencia pues más de lo mismo. En la ciencia pues tienes unos esquemas y difícilmente te puedes salir de ellos a menos que se produzca una verdadera revolución científica. Y así es que para hablar de fenómenos presentes y salirse un poco fuera cuando sea necesario, a veces solamente la literatura nos puede dotar de esta herramienta, para no dejarse arrastrar por la ideología del presente. El autor del que vamos a hablar hoy, Michel Houellebecq, confesó una vez en una carta que le resultaría muy desagradable pensar que la postura que él tiene públicamente, que es bastante desagradable, bastante egoísta, él tilda de cobarde, le pudiera parecer más simpática a sus contemporáneos que la de otros intelectuales, digamos, alineados con lo políticamente correcto, los derechos humanos, la justicia social, etc. Pero conoce a sus contemporáneos, dice Michel Houellebecq. Aquellos de los que es fatalmente contemporáneo, podría decir, parafraseando a Nietzsche. Las novelas de Houellebecq se pueden entender como una fenomenología de las relaciones sociales entre los hombres contemporáneos. Desde luego, esta novela, Las partículas elementales de la que vamos a hablar hoy, es un caso de ello. Y las personas que aparecen, pues como os digo, son el paradigma de hombre ateo, plano, vacío, hueco, como describiera Nietzsche, con voluntad de nada, y que por supuesto eran los seres indiferentes que más podía despreciar. Estos hombres y mujeres, por supuesto, somos nosotros. La raíz de todas las observaciones de Houellebecq a lo largo de su novela parten de esta premisa, de la indiferencia y la banalidad que impera en la mayor parte de nuestras vidas, según él. En una sociedad en la que predomina la estandarización, la reproductibilidad y en general la homogeneización de la sociedad, pues ya no hay lugar para lo irrepetible, para lo anecdótico. Por esto mismo, Houellebecq afirma que la novela tiene los días contados, porque debería existir un medio literario que plasmara mejor esa indiferencia vital que reina en la mayor parte de personas, debido a que la novela sería algo así, al menos la autoficcional, como el intento de cortar la diferencia entre uno mismo y los demás, y el resto de la sociedad, por medio de ese reconocimiento que los demás tienen de nuestra propia finitud, porque al fin y al cabo nosotros tenemos que elegir una identidad, es decir, un modo de acotar nuestra vida. Nuestra vida es finita y por tanto tenemos que escoger una vía. Y como tenemos que tomar esa decisión, no podemos tomar otra. Y esa es la diferenciación que queremos expresar por medio de la autoficción. Sin embargo, si esta diferenciación no existe, no tiene ningún sentido la escritura autoficcional. La novela se compone de demasiadas cosas interesantes que suceden a lo largo de la vida y pues, según Houellebecq, ya no hay tanto que contar. No sé, no tengo tan claro que haya alguna época de la historia en la que los seres humanos haya tenido mucho que contar. Desde luego no la mayoría de ellos, pero bueno. Entonces, bajo la lente de Houellebecq, cada ser humano de alguna forma intenta buscar algo a lo que aferrarse para individualizarse frente al otro. Es decir, busca un principio del yo. Y ese principio del yo, pues muy freudianamente, va a ser una neurosis. De hecho, lo curioso es que lo que siempre describe Houellebecq es precisamente que al intentar escapar de la homogeneización, pues acaba siendo un individuo más de lo que el rebaño te ha imperado que seas. Todos los personajes de Houellebecq pues son algo así como una hipertrofia de la ideología presente y bueno, pues para hacerlos un poco más interesantes exacerba completamente en el modo de vivir de ciertas personas. Y estos personajes pues están completamente aferrados a su personalidad y no pueden escapar de
de ella, a pesar de que constantemente les lleva a una miseria absoluta. Cuanto más conscientes son, de hecho, de sus patologías, menos pueden escapar de ellas. Un poco a la inversa de lo que habría propuesto un Freud. Los protagonistas principales de las partículas elementales son dos hermanos completamente diferentes, Michel y Bruno, que a lo largo de la historia pues se van topando con sus desgracias. Michel es un tío completamente dedicado a la ciencia. De hecho, casi todo lo humano le resulta muy ajeno y desde luego lo ve desde la barrera como generante de un sufrimiento demasiado gratuito en el que no está dispuesto a meterse. De adolescente pues se metía con las ecuaciones y aquello pues le inspiraba toda la serenidad del mundo, toda la calma del mundo. Y mientras tanto pues Bruno, al tiempo que Michel estaba estudiando espacios de Hilbert, integral de Lebesgue y demás, pues iba en el tren y se masturbaba, se sacaba la polla delante de chavalas de 11 y 12 años y en general pues es un depravado sexual que Houellebecq pues describe de forma muy cómica. Sin embargo, Bruno, que es consciente de que está en una situación bastante desgraciada y desesperada, y a pesar de que por eso pues siente que tampoco le tiene que preocupar la psicología ajena, aún así se le describe como en una mejor situación que Michel, del cual se dice que ya es una cosa calamitosa. Cuando estaba en el instituto, por ejemplo, Annabelle, la chica más guapa, pues estaba enamorada de Michel. Y Michel, pues con unos ojos inertes, así es como lo describe, pues actúa de una forma muy, muy autista y no tenía ninguna capacidad de amarle ni de absolutamente nada. Pero bueno, más allá de estos dos personajes, que son los que vamos a tratar a lo largo del vídeo, pues hay que entender que esto es como una especie de compensación. En ambos casos, su personalidad surge como esa compensación al vacío que tienen en su interior, muy a la manera budista. Por cierto, el budismo, digamos que es una influencia bastante importante en Houellebecq. Houellebecq es, con respecto al mundo aparente, podríamos llamar, que es lo que los budistas denominan samsara, muy cruel y muy, muy duro, igual que los tibetanos, que expresan con metáforas muy fuertes el sufrimiento y el paso del tiempo. Al final de la novela, como veremos, recordará muchísimo a todas las representaciones budistas que hay acerca de lo efímero de los placeres sexuales. Memento mori, memento mori. Aquí tenéis pues una de esas representaciones clásicas. También podéis ver en la película Samsara una escena en la que se transfiguran escenas sexuales en escenas de muertos. Eros y Thanatos, como siempre, de la mano una vez más. Aunque en las novelas de Houellebecq es desde un plano puramente fenomenológico, como si fuera una película de Hollywood, porque desde luego que intelectualmente no parece estar muy de acuerdo. De hecho, esta relación entre muerte y sexo que el ser humano lleva estableciendo tan a la ligera mucho tiempo, parece criticarlo Houellebecq, al menos en boca de Michel, en uno de los pasajes del libro. Vamos a leerlo. Dice así: uno de los rasgos geniales de Michel fue superar su intuición primera, según la cual la reproducción sexuada era, en sí misma, una fuente de mutaciones deletéreas. Desde hacía miles de años, todas las culturas estaban marcadas por la idea de que hay una relación indisociable entre el sexo y la muerte. Michel, sin embargo, intuyó que había que ir más allá del marco de la reproducción sexual para examinar las condiciones topológicas generales de la división celular. Esto, por ejemplo, pues sería un enfoque muy diferente al que tiene Georges Bataille en sus libros sobre el erotismo y en los que realiza esta correspondencia biunívoca entre muerte y sexo, a menudo también muy influenciada por el Marqués de Sade, que también aparecerá en nuestra historia en algún momento. Houellebecq en algunos pasajes del libro pues arremete contra este tipo de intelectuales de los años 50 y dice que simplemente son un fenómeno derivado de la sociología del momento. Precisamente lo que hablábamos antes, presas de su tiempo. Tampoco parecen relacionarse sexo y muerte a la manera freudiana, que quizá alguno estaría tentado a hacerlo.
Por ejemplo, desde el mero hecho de que para Freud el instinto erótico pues está al comienzo de todo, está desde luego incrustado en el ello y de ahí sale la personalidad por medio de neuras y demás. En cambio, pues para Michel Houellebecq el deseo, es decir, el principio de la vida, el principio de Eros, es un fenómeno cultural, social. Es casi un constructivista. Vamos a leer a Houellebecq, que dice: el deseo y el placer, que son fenómenos culturales, antropológicos, secundarios, no explican a fin de cuentas la sexualidad. Lejos de ser factores determinantes, están sociológicamente determinados. Y añade: el placer es cosa de costumbre, como seguramente habría dicho Pascal si le interesaran este tipo de cosas. Como vemos, esto es una forma muy parecida de ver el deseo a como lo hacen los budistas. Vamos, que una sociedad en la que impere un modelo monógamo frente a una sociedad en la que impere un modelo liberal, pues liberal sexualmente, por supuesto, pues van a desear de forma distinta. Y aquello pues va a ser una consecuencia casi que del mercado, una cuestión económica. Esto también es un enfoque muy concreto de Houellebecq, que es casi un materialista marxista, a pesar de que él no sea de izquierdas, a diferencia de, por ejemplo, Bataille, que es casi, bueno, yo le llamo idealismo pseudoantropológico. Para Bataille, por ejemplo, existiría algo así como la prohibición que se encarna en el trabajo, la prohibición que nos permite que la rueda social siga funcionando, y luego la transgresión, que es un momento necesario para la vuelta al trabajo y que se encarna, digamos, en la fiesta, y ahí pues rompen todas las barreras. Sin embargo, es interesante ver cómo Houellebecq piensa que el camino que va desde las orgías hasta el sadismo pues está perfectamente determinado por las condiciones materiales de un capitalismo, por ejemplo, erótico publicitario, como lo llama él. En realidad, podríamos decir, la fiesta es lo máximamente subordinado al sistema económico. La vía de escape a la voluntad de nada, lo que en otro caso llegaría a ser un nihilismo en los personajes de Houellebecq, pues se canaliza por medio de estas neuras condicionadas socialmente y, en última instancia, condicionadas por únicamente cuestiones materiales económicas. Ahora, ¿cuáles son estas alternativas que ofrece Houellebecq, o al menos las que describe fenomenológicamente, para el ser humano a la hora de diferenciarse del otro? Porque habíamos visto que la indiferenciación era cuasi total, y entonces, ¿cuál es la neura a partir de la cual cada individuo busca esa distinción y ese reconocimiento frente al otro? Bueno, pues por un lado tenemos, digamos, en la vertiente del trabajo, según Bataille, pues tendríamos o bien el materialismo científico o bien la ideología New Age. Y por otro lado, por la supuesta vía transgresora, pues tendríamos Eros y Thanatos. Ahora bien, lo que resulta interesante es que aparece el sexo subordinado de forma total y directa al sistema económico, mientras que la muerte, en la que han desaparecido todos los ritos, los que habría gustado a Bataille, todos los ritos, todo el misticismo en torno a la muerte, se ha consumido en una burocracia patética y en una asepsia total hospitalaria y una frialdad completa en el proceso de duelo. Y además, bueno, pues en la sociedad publicitaria, pues la muerte está ahí como pospuesta ad calendas graecas, ¿no? Entonces tenemos esas variantes, o bien porque hemos dicho que Eros y Thanatos están subordinados a lo demás, tenemos o bien la ciencia, el materialismo científico, o bien el New Age y el sexo, que van de la mano. Así que vamos a ir por cada una de estas alternativas. Hoy vamos a tratar el asunto de la ciencia y en el próximo vídeo trataremos el asunto del sexo y del New Age. El representante de la vertiente científica de nuestra novela, como hemos dicho, es Michel, que ya describimos como una persona casi autística y desde luego muy ensimismado, como la misma ciencia, que es el punto al que va a ir. Es como una metáfora de cómo es la ciencia. Pero antes de ir a la ciencia voy a hacer una descripción más de cómo es este personaje Michel
Y es, por ejemplo, la anécdota de la noche en la que Annabelle, la chica esta que estaba enamorada de Michelle, pues pierde la virginidad con otro tío, que no es él, en una fiesta. Pero antes ha estado en la fiesta y Michelle pues estaba por allí. Y describe la situación de Michelle de la siguiente manera. Dice, de repente tuvo el presentimiento de que su vida entera iba a parecerse a ese momento. Se movería entre las emociones humanas y a veces estaría muy cerca de ellas. Otros conocerían la felicidad o la desesperación, pero nada de eso tendría que ver jamás con él ni podría alcanzarle. Durante la velada, Annabelle le había mirado muchas veces mientras bailaba. Él quería moverse, pero no podía. Sentía con toda claridad que se estaba hundiendo en un lago helado. Sin embargo, todo era excesivamente tranquilo. Se sentía separado del mundo por unos cuantos centímetros de vacío que formaban en torno a él algo así como un caparazón o una armadura. La desgracia de esta vida autística la extiende Houellebecq al desarrollo de la propia ciencia. Para esto realiza un diagnóstico de la enfermedad miope que posee el científico medio a lo largo de una serie de perlas que va desglosando a lo largo del libro. Pone como ejemplo de científico brillante, es decir, lo contrario al científico medio contemporáneo a Houellebecq, a Bohr, a Niels Bohr, ¿no? El físico, quien, bueno, pues más allá de ser físico, invitaba allí en Copenhague, en el Instituto de Física de Copenhague, a todo tipo de individuos y, digamos, había una efervescencia intelectual increíble que permitía esa creatividad que necesitan los científicos. Houellebecq llega a decir que esto no se había visto desde tiempos de los griegos. Dice así Houellebecq hablando de este fenómeno de principios de los años 20. O, bueno, finales de los años 20, más o menos. Todos los años 20. Allí recibía científicos de otras disciplinas, políticos, artistas. Las conversaciones pasaban libremente de la física a la filosofía, de la historia al arte, de la religión a la vida cotidiana. En este contexto excepcional se elaboraron entre 1925 y 1927 los términos esenciales de la interpretación de Copenhague, que invalidaban en gran medida las categorías anteriores de espacio y causalidad y tiempo. Y ahora viene una descripción de la comparación con hoy en día. Michel no había conseguido, ni mucho menos, recrear un fenómeno semejante a su alrededor. El ambiente en la unidad de investigaciones que dirigía era lisa y llanamente un ambiente de oficina. Lejos de ser los Rimbaud del microscopio, que a un público sentimental le gusta imaginarse, los investigadores de biología molecular son casi siempre técnicos honrados, carentes de genio. No se necesita ninguna creatividad, ninguna invención. En realidad es una actividad casi completamente rutinaria, que solo exige unas razonables aptitudes intelectuales de segunda fila. Uno descodifica y descodifica. Hace una molécula, hace otra. Introduce los datos en el ordenador. El ordenador calcula las subsecuencias. Es como cocinar. De vez en cuando hay un significante progreso en el emparejamiento. En general, con eso basta para que uno le den el Nobel. Bricolaje. Una broma. Igualito que en tiempos de Heisenberg, ¿no? Cuando él iba paseando para discutir sobre física atómica por lagos alpinos a la luz de la primavera entre los claros del bosque. Igualito. Claro, esto tiene como consecuencia directa la falta de creatividad de la que adolece sin duda la ciencia y que es preocupante porque no le permite escapar de paradigmas que pueden estar anclados en un pasado. Así, por ejemplo, pues Michel, al final acaba siendo bioquímico, se queja de cómo la física cuántica, aunque sí ha tenido aplicación en la química, por supuesto, la química física no se ha traducido en la biología y que eso está impidiendo el avance de la biología, por ejemplo. La ciencia, en vez de expandir sus teorías, se dedica simplemente a recopilar datos y enmarcarlos. Y dice así, de nuevo, Houellebecq. Michel comprobaba que los centros de investigación de todo el mundo iban cada vez más a ciegas, con un empirismo carente de sentido. Ningún resultado permitía llegar a la menor conclusión, ni siquiera formular una mínima hipótesis teórica.
La conciencia individual aparecía bruscamente, sin motivo aparente, en mitad de las razas animales. Con su finalismo inconsciente, los darwinianos hacían hincapié, como de costumbre, en las hipotéticas ventajas selectivas relacionadas con su aparición. Y como de costumbre, eso no explicaba nada. Era solo una amable reconstrucción mítica. ¿Qué habría hecho Heisenberg? ¿Qué habría hecho Niels Bohr? Distanciarse, reflexionar, pasear por el campo, escuchar música. Lo nuevo nunca surgía por simple interpolación de lo antiguo. Las informaciones se sumaban a las informaciones como puñados de arena, definidas de antemano en su naturaleza por el marco conceptual que delimita el campo experimental. Ahora, más que nunca, necesitaban un nuevo punto de vista. Esta reflexión de Houellebecq se enmarca muy bien en el contexto de fin de siglo, pero del siglo XX, claro, en el cual pues hubo un resurgimiento del interés de ciertos pensadores por la cuestión metodológica de la ciencia en el presente, un cuestionamiento importante de esa metodología. Primero empezaron los científicos a criticar el método de algunos filósofos, los posmodernos. Y de ahí surgió el escándalo de Sokal, en el cual pues, se criticaba el uso un poco patético de términos científicos por parte de, Derrida, Deleuze, Lacan, supuestos posmodernos franceses. Pero bueno, luego a Sokal y a Brigmont, que fueron los que criticaron a los posmodernos, recibieron también su aluvión de críticas por, considerarlos unos frívolos desde un punto de vista filosófico. O sea, eran gente que, bueno, sí sabían de física, pero no tenían ni idea de filosofía, entonces tampoco eran capaces de entender una metáfora simplemente, ¿no? Y en el mismo contexto, pues 2 años después, esto fue en 1996, ¿no? Escribe Houellebecq Las partículas elementales y también coincide con la publicación de un libro de Antonio Escotado, Caos y Orden, aquí en España. No tiene una repercusión directa en Houellebecq, pero bueno, es el mismo contexto y que ya tuvimos oportunidad de comentar en un vídeo de este canal, el primero de hecho, en el que se vierten críticas bastante similares al modo de hacer ciencia en el presente. Sin embargo, hay que decir que en general Houellebecq, quizá porque tiene una formación ingenieril, bueno, es bastante más... o simplemente por una cuestión intelectual, es bastante más generoso con los físicos. En cambio, con los biólogos, pues aunque les atribuye una importancia fundamental en la sociología futura, los pone a parir constantemente. Cierto que tampoco por criticar la ciencia, ni muchísimo menos están defendiendo a los posmodernos. De hecho, bueno, pues tanto Houellebecq como Escotado, que ya digo que tienen una visión muy, muy parecida a la ciencia, al menos lo que muestran, pues se les parece una aberración, tiene una nefasta opinión de los posmodernos, quizá por cierta competición intelectual, ¿no? Pero bueno, Houellebecq al final del libro, por ejemplo, construye una utopía cientificista en la que ya se ha disuelto la filosofía y que está basada en los trabajos de Michel, pues hace caer en el merecido ridículo que dice que tendrían que haber estado pues Foucault, Lacan, Deleuze y demás. Dice, tras décadas de insensata sobreestimación. Sin embargo, tampoco le parece bien a Houellebecq, ni desde luego le deja de preocupar el hecho de que en esa utopía posible los científicos no se hubieran preguntado en ningún momento si el proyecto que estaban llevando a cabo, que era muy transformador para la sociedad, pues podía enfrentarse a problemas filosóficos mínimos. Y de hecho dice que incluso la noción de riesgo filosófico en general posiblemente la desconocieran. Entonces, ahí de nuevo queda patente la crítica al desconocimiento de filosofía que tienen o tenemos la mayoría de científicos. Dice, era curioso que ni él, refiriéndose a Michel, ni ninguno de los investigadores que conocía hubiera tenido al menos una duda, una inquietud espiritual. Supongo que, personalmente, dijo a la vez que se le ocurría, me he guiado por ese positivismo pragmático, de base, que suele ser propio de los investigadores. Los hechos existen, las leyes los encadenan. La noción de causa no es científica. El mundo es igual a la suma de conocimientos que tenemos sobre él. Bueno, pues después de este reduccionismo cientificista, dejamos esta primera parte del vídeo
Y en el próximo pues ya hablaremos de la otra vía vital o intelectual a la hora de diferenciarse cada individuo del resto de la sociedad que propone Houellebecq, la sexualidad.